a ver el tema del trastorno de conversión, que según el DSM-5 también lo podemos encontrar como trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Vamos a ver que es un trastorno bastante común, que probablemente todos hemos topado con algún tipo de estos pacientes. Pues tenemos que es una enfermedad con síntomas o déficit que afectan, pues principalmente son signos y síntomas en los cuales no pueden ser muy evidentes por parte del médico, pues no se pueden identificar o comprobar por un estudio de laboratorio, un estudio de imagen, ¿no? Entonces, pues los síntomas que van a predominar pues, son los referidos por el paciente, ¿no? Que son síntomas sensitivos, sensoriales o las funciones motoras las que van a estar afectadas y normalmente estas van a sugerir que el paciente tiene una enfermedad médica. ¿Cuándo se va a presentar esta enfermedad? Pues normalmente esta es multifactorial. Cada paciente tiene una causa determinada dependiendo del ámbito pues, en el que convive, pero pues principalmente o generalmente es precedida y provocada por factores psicológicos, que sería por algún tipo de conflicto o alguna situación que esté provocando estrés al paciente, ¿no? Que se vea reflejada como ese tipo de manifestación. Y esta sintomatología no va a causar de manera deliberada, a diferencia del paciente, el que es el trastorno que sí están conscientes de que finge, que ahorita lo vamos a ver, desde ni por el abuso de sustancias o por el uso simplemente de alguna sustancia. Pues el cuadro clínico pues, es muy variado, cada paciente tiene una sintomatología distinta, pero normalmente pues, no se limita a síntomas de dolor sexuales y pues lo característico de este trastorno es que normalmente el paciente tiende a obtener un beneficio a consecuencia de tener este tipo de padecimiento. Este beneficio puede ser principalmente psicológico, por ejemplo tenemos pues, situaciones de pareja, situaciones de familia, en el cual si la paciente o el paciente tiene algún trastorno, pues este va a tener cierto tipo de cuidado, cierto tipo de atención, debido pues a la aparente enfermedad que presenta, ¿no? También económico o en situaciones legales, pues, como podemos ver en algún tipo de paciente que esté buscando una indemnización, algún tipo de pensión o algún tipo de beneficio legal, si fue víctima de un accidente, pues aquí vamos a tener que estar haciendo como un cuadro, más bien un dato muy relevante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Respecto a la epidemiología, pues la incidencia y prevalencia pues, es aproximadamente al 10% de los pacientes hospitalizados y del 5 al 15% de los pacientes que vamos a ver ambulatoriamente en la consulta de psiquiatría. Su inicio de edad pues, normalmente es en la edad adulta temprana, pero puede haber un rango de edad desde los 10 años hasta los 35 años, que normalmente es el pico de más relevante en que se presentan estos casos. También pueden manifestarse en individuos de mediana edad o incluso en la vejez, con una incidencia el doble de las mujeres afectadas. También lo vamos a ver más frecuentemente entre miembros de la familia y muy habitual en los pacientes que tienden a tener un nivel socioeconómico bajo en la población rural, y también ha sido descrito en varias bibliografías como que los pacientes que fueron militares o son militares que han estado expuestos a situaciones de combate. Respecto a cuál va a ser la causa de la etiología, pues existen varias teorías, varias causas que se han visto implicadas y que han sido descritas por este trastorno. Pues, si nos vamos desde el factor o el sustento biológico, tenemos que pues, los síntomas se pueden deber a una actividad cortical excesiva y que esta actividad cortical va a desencadenar ciclos de una retroalimentación negativa entre las diversas áreas de la corteza cerebral, ¿no? Y la formación del reticular del tronco encefálico. La persistencia de los niveles aumentados de estímulos diferentes de la corteza cerebral va a inhibir la percepción de las sensaciones corporales, pues, y esta alteración de las sensaciones corporales es lo que puede explicar que el paciente tenga síntomas sensitivos, que tenga anestesia, disestesia, hipoestesia, que se ha observado en algún tipo de pacientes, que es, pues, digamos que es una variante. De hecho, en las bibliografías describen que principalmente cuando son muy jóvenes o cuando son niños, el trastorno de conversión suele caracterizarse por alteraciones de la masa o crisis convulsivas, y conforme va aumentando en años, pues, en el caso de los adultos tempranos, normalmente el trastorno conversivo suele manifestarse por alteraciones más bien sensitivas. También hay una mayor susceptibilidad de pacientes que han tenido antecedentes de algún traumatismo craneoencefálico, sobre todo si este fue a nivel del lóbulo frontal o si tiene algún otro tipo de déficit
ámbito biológico, también tenemos factores psicológicos que se pueden ver implicados en la aparición de este trastorno, que según la teoría psicoanalítica, pues, la causa pues, es la represión de un conflicto que ya trae el paciente pues, intrapsíquico inconsciente y la conversión de esta persistencia de la ansiedad en un síntoma referido como físico. También otros factores son la presencia del trastorno de personalidad, como el paciente evasivo o estónico, pacientes pues, que prácticamente están, pues digamos que se encuentran a gustos en una situación en la que están jalando mucha atención, que puede ser tanto de la familia, amistades o simplemente que tengan toda la atención médica sobre ellos y ellos se sienten bastante cómodos. Entonces, este tipo de pacientes suelen estar implicados en este tipo de aparición de este trastorno. Pacientes impulsivos, que es inaceptable para el yo y se disfraza a través de los síntomas. También pues tenemos la teoría psicodinámica, ¿no? Que es la falta de preocupación acerca de la enfermedad o deterioro obvio y que está presente en algunos pacientes. También lo describe principalmente como la ley indiferente, pues, prácticamente el paciente está indiferente en querer aliviarse, pues el paciente no está inmediatamente buscando una cura de su enfermedad, inclusive saber si realmente tiene una enfermedad, simplemente se siente cómodo recibiendo pues, la atención médica. La vía indiferencia se refiere a que el paciente, por ejemplo, puede referir estar ciego y no tener la reacción emocional de una persona ciega, que acaba de perder la visión de forma aguda. Entonces, si tuvieras un paciente que está en la oscuridad completa, se acaba de quedar en la oscuridad completa, bueno, ¿ustedes cómo reaccionarían si supieran que se han quedado ciegos? Pues, esa reacción no se observa en el paciente. Hay que aclarar un punto aquí en la reacción, para que no se confunda con otros trastornos mentales. El trastorno conversivo no tiene ganancias, no tiene ganancias sociales. El paciente no está buscando ganancias sociales. Esa parte, porque lo comentaste ahí, y esa parte abarca para que no se explica por eso, porque si no sería un trastorno facticio o sería una simulación. Es identificable en la historia clínica si el paciente tiene una ganancia primaria. El de ganancia primaria, por ejemplo, ha sido epiléptico, pero tiene un problema de una dinámica familiar muy desastrosa. Lo acaban de despedir, le están reclamando, se incrementan las responsabilidades económicas en la familia y empieza a tener crisis convulsivas, aun cuando ha tenido apego al tratamiento y aun cuando no ha tenido crisis convulsivas en más de un año. Se empiezan a movilizar. Y busca estar en el hospital, porque en el hospital cambia la actitud de los familiares con él, lo empiezan a cuidar, lo empiezan a consentir, por lo menos va a estar un mes consentido en su casa después del egreso. Y esas son las ganancias primarias. Una protección, como una protección que aprendió cuando era niño y cuando tenía las crisis convulsivas. Entonces, esa es la cuestión del trastorno. ¿Por qué es un trastorno en este caso? Porque no hace que el paciente se adapte realmente a las circunstancias sociales y la presencia de los síntomas. Y tendría un patrón persistente, porque a la primera otra dificultad que tenga, otra vez va a caer en el hospital sin una evidencia clara de que esté teniendo crisis convulsivas, ¿verdad? El de la ganancia secundaria, digamos que es el mismo contexto, pero el paciente lo han amenazado de correr en el trabajo. Y cuando está en esa situación, sabe que el patrón le da una semana para que se recupere, se olvida del problema, no lo quieren tocar, le dicen al gerente que ya lo deje en paz, etcétera, etcétera, y evade una responsabilidad social, claramente. Entonces, en esas cuestiones, uno claramente quiere asumir el rol de enfermo y el otro quiere evadir responsabilidades. Son muy parecidos, pero uno es la simulación, claramente, y el otro es buscar el rol de enfermo. Esos pacientes tienen algunos problemas de personalidad muy distintos a los del trastorno conversivo. Pero más que nada a eso se refiere a la vía indiferencia. El paciente deja de mover los miembros inferiores, ¿sí? Y te lo dice con una negación, así. Y está en el hospital como si nada, comiendo, sin mover las piernas.
Esa es la invitación. Y es la situación en la que se encuentra cómodo el paciente pues, recibiendo ese tipo de atenciones. Pues. También puede haber beneficios secundarios pues, con respecto a la enfermedad o si se agudiza la enfermedad que tiene el paciente. Pues, puede ser compensación por demanda o evasiones de trabajo, evasiones de responsabilidades, que el paciente se vuelva más dependiente de la familia. Pero hay que diferenciarlo. Eso no es el núcleo psicopatológico del paciente. Eso sería más que nada para el trastorno facticio o el de simulación, porque tienes que identificarlo si la ganancia es primaria o secundaria. Ganancias primarias son ganancias psicológicas para él mismo. Ganancias secundarias son beneficios económicos, evasión de responsabilidades. Esas pueden ser circunstancias sociales agregadas por el instituto. Y entonces sí puedes transformar, o sea, agregarle a un trastorno conversivo, ahora sí, intencionalidad de los síntomas. Pero el paciente realmente, por la crisis que pasa, pierde funcionalidad neurológica por la presión afectiva. Y más que nada, pues se refiere a los beneficios secundarios que pueda haber. Y bueno, las pruebas analíticas que nos podemos tomar en cuenta para ayudar a identificar este tipo de pacientes. Una de ellas que me llamó mucho la atención que había escrito en la bibliografía es que se puede realizar una entrevista controlada, pero el paciente pues, se le somete al efecto de un barbitúrico, en este caso el que comentan es amogatinal, por vía intravenosa de 100 a 500 miligramos, en una perfusión evidente. Y que esto a menudo pues, lo que va a provocar prácticamente es que disminuye la actividad cerebral. Y como habíamos visto en el sustento biológico, pues se debe a unos estímulos atraentes excesivos. Al momento de disminuir la actividad cerebral, pues el paciente tiende a disminuir los síntomas que la aquejan principalmente. Un ejemplo de ese paciente que de repente deja de hablar, o sea, que posterior a una crisis o posterior a un evento de histeria, el paciente se torna afónico y al momento de realizar una entrevista ayudado por los efectos del barbitúrico, pues el paciente puede empezar a hablar. El cero de la verdad, ¿no? Sí, de hecho, por eso así lo manejan, como cero de la verdad. De hecho, es como se empezó a utilizar militarmente, ¿no? A partir de estos estudios. Ahorita puede ser sencillo convencer. Bajas el nivel de excitación del sistema nervioso central y el paciente empieza a tener buenos resultados inmediatos. También otros ítems que han venido descritos que nos pueden ser de utilidad es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, que es un cuestionario que la verdad no me animé a ponerlo porque consta de alrededor, los primeros cuestionarios que consta de alrededor de 500 a 600 preguntas y el paciente necesita más de una hora para leer y contestarlo. Sin embargo, hay unos resumidos que abarcan hasta 300 preguntas y principalmente evaluar 10 ítems, entre los cuales principalmente lo que se busca ver es si el paciente tiene manías, si el paciente se presenta datos de histeria, de depresión, de hipocondría, cómo es su convivencia social, cómo está la situación con su sexualidad, etc. Entonces se evalúa estos 10 ítems y con eso pues prácticamente lo que presentan estos pacientes es aumento de los impulsos instintivos, pueden llegar a tener represión sexual e inhibición de la agresión. Okay. Aquí sí vale la pena explicar que por ejemplo, hemos platicado que el trasfondo teórico del test puede ser una cosa y la evidencia conseguida mediante la estadística es otra, ¿verdad? Entonces, siempre cada test que se realiza tiene un trasfondo teórico. Por ejemplo, en el inventario multifacético, la cuestión aquí utiliza muchas áreas teóricas distintas, las combina de forma estadística, pero lo más importante aquí en el de personalidad es que te puede dar los datos para cada área de una forma concurrente. Es muy extenso, como dice el doctor, puede llevar 2 sesiones para el paciente hacer el test, pero también tiene método estadístico para la congruencia. Entonces, hay unos ítems agregados que son transteóricos sobre cada uno de esas subescalas que te buscan dar congruencia, mentira,
Si el paciente tiende a mostrarse más enfermo de lo que está realmente, o si el paciente busca mostrarse menos enfermo de lo que está realmente. Ahí es donde se valida el test. Obviamente que si el factor L de mentira te sale elevado, invalida el test. El paciente no ha sido honesto en ningún momento del test. También puedes asumir que no va a ser honesto contigo. Si el paciente valida, hay que decírselo directamente, que no fue honesto en el test, que necesita ser más honesto. Aquí la cuestión de cuando son muy extensos los test tienen algunas ciertas ventajas. El paciente es más difícil que no caiga con el efecto de test-retest. Test-retest es que tú haces la prueba y te la vas aprendiendo cada vez que la vas haciendo. Entonces, facilita ese aspecto. Se puede volver a aplicar en algún otro momento el test, pero con esa indicación de que él, para darle información de que tú no fue honesto en el test, que tiene que hacerlo todo a lo más como él actúa regularmente. Después, si ya ves que realmente es congruente, ahí también podrías ver si el paciente trata de aparentar estar más enfermo de lo que realmente se muestra. Entonces, esos datos lo hacen bastante bueno. Es ahorita la versión de Minnesota 2R, y ya tiene más énfasis en eso, y ayuda mucho con los pacientes simuladores. ¿Sí? En las pruebas forenses se está utilizando más cada vez. El test de Rorschach es un test psicoanalítico. Se basa en las pruebas, sobre todo de asociación libre, de que el paciente di la primera palabra que se ocurre sobre esa otra. Y es un poquito más engorroso, depende más como con el ultrasonido técnico dependiente, ¿no? Son sensibles, pero en la cuestión ya teórica ha perdido mucha validez. Bueno, puede ser test de primera exploración. Hay otros test que son proyectivos como ese, que son los de dibujo. Esos son los más conocidos, ¿no? Ahorita les ponen a dibujar un árbol, les ponen a dibujar una persona y les ponen a dibujar una casa, o pueden dibujar un hombre bajo la lluvia. Cada uno tiene sus propias características de interpretación. Tiene que ser bien analizado con una entrevista clínica concienzuda, así como la han estado haciendo con nosotros, y tienen que coincidir los aspectos. Si no hay congruencia, no tomen como que el paciente le acaban de descubrir algo nuevo con el test. Hay muchas cosas que no se deberían de tomar en cuenta en el test. ¿Qué es lo que hace supuestamente el test? Mostrar lo que el paciente no quiere mostrar al entrevistador. Pero de todas maneras, en una entrevista consciente, pues sí te puedes dar cuenta de algunos aspectos. Por ejemplo, la impulsividad. El test te da con impulsividad. Haz un test formal de encuesta, te sale con impulsividad. Tú notas en el examen mental que había impulsividad, ya tienes un resultado más congruente. Pero si te sale que no es impulsivo en el dibujo, acá te sale impulsivo y en la entrevista no te sale impulsivo, pues está incongruente. No le tomes tanto en cuenta la cuestión del test. Bueno, para eso la valoración clínica. Acuérdense que todo esto depende de la valoración clínica bien formal. Respecto a la fisiopatología de esta entidad, pues realmente no hay ningún sustento fisiopatológico descrito como tal. Pues, de hecho, si nosotros tomamos imágenes cerebrales de cómo está el funcionamiento de este tipo de pacientes, vamos a encontrar pues, que lo único que pueda ser relevante es que hay hipometabolismo del hemisferio dominante e hipermetabolismo del no dominante. Pues no es más que nada pues, el hemisferio donde se da más la imaginación, la creatividad, pues, las emociones y los sentimientos pues, están exaltados en este tipo de cosas. Y bueno, respecto al diagnóstico, pues no encontré como tal criterios diagnósticos como tal o algún tipo de escala. Sin embargo, pues, el DSM-5 limita el diagnóstico a la aparición de los síntomas que afectan a las funciones motrices o sensoriales voluntarias del paciente. Que puede haber tres tipos de síntomas: los síntomas motores, los síntomas sensitivos y sensoriales y la sintomatología visceral. Dentro de los síntomas motores, los que poníamos más frecuentemente es que el paciente puede llegar a
a presentar movimientos involuntarios, o los famosos tics, blefarospasmo, tortícolis, crisis convulsivas, marcha anómala. Como les comentaba, es no frecuente que se encuentren niños, pacientes con marcha anómala, caídas frecuentes, crisis convulsivas. Puede haber astasia o la incapacidad del paciente para mantenerse de pie, parálisis, ya sea pues, principalmente parcial, y lo característico de esta parálisis es que, bueno, en algunos pacientes no siguen un trayecto lógico de un trayecto nervioso. Pues, si bien muchos pacientes puede que incluso estudien su enfermedad, la mayoría de los pacientes pues no van a requerir un trayecto lógico de una inervación, pues, es decir, tengo paralizado codo a la mano por completo, pues me va a requerir un trayecto nervioso como tal, ¿no? Entonces eso va a ser lo característico pues, de cuando se presente la parálisis. Puede haber debilidad y afonía. Los síntomas sensitivos y sensoriales, que son un poco más frecuentes descritos en la edad en los pacientes adultos, son los síntomas de anestesia, desestesia, hipoestesia, pacientes que refieren ceguera o visión en túnel o incluso sordera. Y puede haber sintomatología visceral también, como los pacientes que frecuentemente están vomitando, este vómito que sí es psicógeno, pseudociesis, que es prácticamente cuando una paciente cree estar embarazada, ¿no? El globo histérico, pues, o la sensación, o los pacientes que refieren tener una sensación de bola o presión en el cuello, en la garganta, desvanecimientos o síntomas, pacientes con retención urinaria o inclusive pues, diarrea, ¿no? Probablemente alcohol irritable de la misma excitación neuronal o nerviosa constante que presenta. Entonces, pues los síntomas pueden ser muy variados. Ese diagnóstico está más que nada enfocado desde la parte de neurología a salir a la parte de psiquiatría. Y es que históricamente está así. Entonces, para los síntomas presentados, ocurre primero el estudio neurológico del paciente. Y la conciencia, porque si usted lo menciona, neurológicamente no hay una explicación con un síndrome neurológico clásico y el paciente presenta ciertas características psicológicas, no detectas una ganancia bien específica. Ya ven que en la salud mental previa nos vamos enfocando si hay ganancias, hay deudas, hay factores psicopatológicos previos, legales, entonces preguntamos algunas condiciones legales, y está claro que ya fue valorado por neurología, fue valorado por medicina interna, no está bien estipulado la cuestión del diagnóstico neurológico, básicamente nada más van a la cuestión de psiquiatría para establecer el diagnóstico. ¿Cuándo se vuelve difícil? Cuando el paciente genera duda, y el problema no está en el paciente, sino en el médico, ¿verdad? Entonces, los estudios complementarios, a veces por una medicina defensiva, como en Estados Unidos, y el DSM-5 está hecho en Estados Unidos, tienen esa visión de trasfondo. Entonces, te dicen, oye, no te confíes, pídele estudios extra de neurofisiología. Se hacen los estudios de neurofisiología y todo bien. Ahora, es curioso, le piden un video electroencefalograma, tienen la crisis convulsiva grabada, y tuvo la crisis convulsiva y no es para nada estereotipado. Incluso si aprendiera a hacer una crisis convulsiva lo más parecida al paciente, hay ciertos detalles que todavía hacen que la crisis no sea del todo típica. Por ejemplo, de acuerdo siempre hay una reacción social. Eso es importante. Hay una sobrereacción a la presión social. Entonces tú lo puedes identificar con el paciente. La otra, hay movimientos que no deberían ocurrir con una crisis convulsiva crónica, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento de la pelvis. El paciente tiene movimientos de pelvis, también los incluye. Porque ¿cómo se vería una crisis tónico-crónica? ¿Cómo es la descripción que maneja? Hay fases, ¿no? Hay fases. Las fases no están bien descritas. Pasa inmediatamente a una segunda fase para mostrarse la crisis convulsiva clásicamente, ¿no? No está la fase en la que de repente se flexiona el paciente, hay una serie
meses realmente con esa inflexión, puede haber cambios neurovegetativos. El paciente presenta apertura de la boca en lugar de haber una contracción claramente. También hay apertura de los ojos, movimientos descontrolados de los ojos. Son más síntomas de hiperexcitación. Hay más una agitación psicomotriz explicada que una crisis convulsiva. Entonces no cumple con lo estereotipado. ¿Cuándo viene el problema? Cuando el que está teniendo la crisis convulsiva es un médico, es un enfermero, es una enfermera o es alguien relacionado al área de la salud. Lo van aprendiendo, lo van explicando cada vez mejor, y eso es cuando genera dudas. Se hacen los estudios regularmente y tampoco muestran evidencia, porque los estudios siempre son de apoyo diagnóstico, ¿verdad? No son para determinar el diagnóstico. Y en esa duda el médico a veces quiere depositar toda su confianza en el estudio. Y es cuando vienen las cosas complicadas. ¿Sí? Porque si ya me dijiste que yo tengo algo, a lo mejor no es el estudio adecuado y sigue la exploración. ¿No? O a veces no queda suficientemente bien claro para el paciente. Bueno, pues en el cuadro clínico que van a presentar, pues como ya hemos visto, pues es muy variable, principalmente los síntomas que van a predominar son síntomas que incluyen parálisis, ceguera y mutismo. Y a menudo estos pacientes pues tienen otro tipo de trastorno pues por medio, ¿no? Si nosotros nos investigamos en la salud mental previa, vamos a encontrar que probablemente estos pacientes ya tienen un trastorno depresivo de por medio, un trastorno de ansiedad, y inclusive pues estos pacientes tienen un riesgo elevado de llegar a presentar suicidio. Y el diagnóstico diferencial, que es lo que principalmente tenemos que de primera instancia descartar, ¿no? Que realmente se trata de un trastorno de conversión y no se trata de una enfermedad médica, ¿no? Cómo identificar que el síntoma del paciente pues, lo vamos a atribuir a un trastorno de conversión. Pues normalmente en el caso de la parálisis, lo que le comentaba es que es inconsistente y no sigue las vías motoras clásicas pues, que nosotros esperaríamos encontrar en el caso de una parálisis, un trayecto nervioso, un grupo muscular específico, ¿no? Las parálisis espásticas, el clonus y la rigidez del tipo de rueda dental normalmente pues, no están presentes en este tipo de pacientes y son datos que tenemos que explorar más que nada intencionadamente, ¿no? En el caso de la ataxia, los movimientos son extraños en el trastorno de conversión, pero nosotros pues más o menos podemos identificar si es una marcha parkinsoniana, una marcha jacksoniana o un tipo de ataxia pues, específica, ¿no? En el caso de los pacientes, pues normalmente lo describen como movimientos extraños. En el caso de las lesiones orgánicas, la pierna puede ser arrastrada y la circunducción, o sea, el movimiento del brazo en forma de cono, pues normalmente no es posible. En el caso de una enfermedad orgánica. Entonces son movimientos o exploración que nosotros tenemos que buscar intencionalmente para empezar a considerar ya que sea una ataxia por trastorno de conversión. En el caso de la ceguera, pues nosotros vamos a explorar principalmente a nivel de pupila, un estímulo luminoso, pues si nosotros vamos a encontrar que en el caso de una ceguera franca, neurológica o técnica, pues no va a haber cambios pupilares, pues tampoco el paciente va a empezar a dirigir mirada o enfocar mirada con el entrevistador. Pues. En el caso de que sea una ceguera verdadera, pues, todo eso tenemos que ver hacia dónde está mirando el paciente, si el paciente tiene cambios pupilares para identificar si la ceguera es auténtica. En el caso de las alteraciones sensoriales, de igual forma que la cuestión motora, pues, la pérdida sensorial declarada no sigue una distribución coherente o lógica pues, de los trayectos nerviosos. Pues, de hecho, pues, muchos pacientes refieren que la línea media, a partir de la línea media, empieza o se detiene la alteración sensorial. Pues. Si nosotros tomamos en cuenta la distribución por dermatoma, pues vamos a encontrar pues, normalmente, lógicamente, cómo debería estar el tipo de alteración sensorial. Pues, entonces, pues, estos pacientes pues, no puede ser lógico. ¿No? O normalmente refieren la anestesia en guante o en calcetín en trastorno de conversión. En el caso de las crisis convulsivas, las tenemos que identificar
y principalmente diferenciarlas de la crisis histérica. Pues normalmente en el caso de una crisis convulsiva preguntamos nosotros, ¿se orinó? ¿Qué tipo, cómo fue la crisis? ¿No? ¿Cómo fue el periodo posthospital? Etcétera, ¿no? En el caso de la crisis histérica, pues la incontinencia, la pérdida del control motor y la mordedura de lengua son raras. Entonces, habitualmente se presenta ahora en la epilepsia orgánica solamente. Se puede buscar anomalías en el encefalograma. Sin embargo, no siempre es adecuado estar pidiendo estudios clínicos constantemente, pues, ya que a veces puede dar lugar a confusiones por parte de los resultados de ese estudio. A veces hemos pedido una resonancia, una tomografía, y de repente nos sale un reporte de algo raro, pues, que acaso, y a veces el paciente pregunta, ¿qué es esto? Y ya tengo algo, pues, cuando sabemos que el paciente no tiene eso, pues, no era lo que estábamos buscando en el estudio. En el caso del encefalograma, pues, del 10 al 15% de la población va a tener un encefalograma anormal. Entonces, pues, también no debemos de dar todo el sustento crediticio de credibilidad, perdón, a la aparición de un estudio anormal. Sí, ya en contraparte, en un primer electroencefalograma, 60% de las veces vas a detectar una crisis convulsiva. O sea, sí lo vas a ver registrado. Que la contraparte es, si juiciosamente lo tienes que volver a repetir. O sea, que si te sale el electrocardiograma, el electroencefalograma, nada, tampoco descarta que realmente tenga crisis convulsiva. Aquí puedes usar la tecnología. Próxima crisis convulsiva, si hay alguien disponible, que te grabe la crisis convulsiva. Porque si lo ves en el consultorio, no estás más que con la descripción que te dan los familiares. Entonces, eso lo vuelve más sencillo. Otro tipo de diagnóstico diferencial, pues en el caso de la esquizofrenia, pero pues es un poco más sencillo de identificar, ya que en este es habitual que principalmente abunden los trastornos relacionados con el pensamiento o las ideas. Y esto es lo que comentamos, el trastorno facticio de estimulación con síntomas físicos. La diferencia del trastorno conversivo principalmente es que el paciente simulador sí está consciente de que está simulando, pues, y aquí ya prácticamente sí está buscando un beneficio directo, pues, llámese pues, legal, económico, psicológico, o inclusive también el paciente desea atención médica y hospitalaria, pero bueno, aquí es común que nos encontremos en ocasiones con pacientes que nos digan, por ejemplo, tengo una cefalea o algo, y que nosotros no, o un golpe en la cabeza, y que nosotros no consideramos necesario realizar una tomografía. Pero muchas veces estos pacientes se informan, o inclusive por consejo de otro médico, a lo mejor que buscaron asesoría por otra parte, y que les dicen, pues di que tienes esto, y te van a hacer unos estos estudios. Entonces el paciente ya va y ya sabe más o menos qué síntomas decir o qué sintomatología referirle al médico para, digamos, que ganarse la realización de estudios complementarios. En este caso, sería el beneficio que estaría obteniendo. ¿Y cómo hacer la evolución y pronóstico del trastorno de convulsión? Pues normalmente tiende a ser recurrente. Los episodios se separan con periodos asintomáticos y depende mucho de la situación psicológica en la que se encuentre el paciente. Ahora, la principal preocupación que debemos de tener digamos que en la evolución de este paciente es que el paciente es no descartar un síntoma neurológico precoz que pueda evolucionar a un síntoma complejo. En el caso, un ejemplo puede ser la esclerosis múltiple, que puede comenzar con diplopia espontánea, remitente o parece, pues, y digamos que la principal preocupación es no saber identificar o no saber discernir este tipo de trastorno como un trastorno conversivo. Los factores asociados a buenos y malos pronósticos, pues en la literatura describen que normalmente si el inicio es repentino, pero los factores de buen pronóstico es que el inicio sea repentino o que nosotros identifiquemos qué situación de estrés es la que está llevando al paciente a desarrollar o a presentar ese tipo de sintomatología, pues, por lo que pues, ya sabríamos, digamos, en qué situación o en qué factor empezar a actuar para el tratamiento. Que haya poco tiempo entre el inicio de los síntomas y el tratamiento, pacientes que tengan coeficiente intelectual por encima del promedio de la media y que los síntomas sean de parálisis, afonía y ceguera, digamos que creo que buen pronóstico. Y los demás pronósticos, pues es que el paciente ya tenga uno o varios trastornos
mentales comórbidos asociados a esto, que el paciente tenga nivel socioeconómico bajo, si el paciente se encuentra en una situación de litigio, situación legal que aún no está resuelta de por medio, es muy difícil que el paciente, digamos que acepte pues que se trata de un trastorno de conversión si se encuentra en medio de una situación legal en el cual pues tiene que ver mucho la situación o los síntomas que está presentando, ¿no? Y pues normalmente este paciente tiene síntomas de temblor o tiene crisis convulsivas también, bueno, lo describo como mal pronóstico. Bueno, respecto al tratamiento, pues la resolución de los síntomas del trastorno de conversión pues suele ser espontánea, pero puede facilitarse si nosotros instauramos o nos apoyamos de una terapia de apoyo conductual, sobre todo orientada a la introspección y identificar los factores de estrés o agravantes que estén llevando al paciente a tener esas descargas corticales excesivas, ese estrés emocional constante, saber identificarlo para de una manera, de una psicoterapia, pues empezar a dirigir la terapia hacia ese lado, ¿no? Hacia la causa que esté causando el trastorno de conversión. Y también nos podemos apoyar del manejo farmacológico, de los cuales incluyen las benzodiazepinas para la ansiedad y la tensión muscular. ¿Cuál podría ser? Realmente puede ser cualquiera, ¿no? Sí, pero sí nos podemos apoyar de ciertos mayores efectos que tienen algunas benzodiazepinas. Por ejemplo, si el paciente tiene mucha tensión muscular, a lo mejor una benzodiazepina que tenga mayor efecto relajante muscular, como el diazepam le pudiera ayudar. Si el paciente tiene aumento de la ansiedad o alteración del sueño, a lo mejor una benzodiazepina más ansiolítica como la alprazolam es la que le pudiera beneficiar. Tenemos que darle el espectro, la benzodiazepina que mayor tenga el espectro respecto a los síntomas que tiene el paciente. Así como también los antidepresivos, sobre todo si el paciente tiene un cuadro de depresión crónico asociado al trastorno de conversión. Antidepresivos para serotonina, pues más que nada para la rumiación excesiva sobre los síntomas. Y lo que le comentaba, pues la cuestión de la terapia psicológica, ¿no? Que está más que nada orientada a la introspección y es útil para ayudar al paciente a comprender los principios dinámicos y los conflictos que tiene, que llegan a desarrollar, que provocan que desarrollen estos síntomas. Y pues lo que se busca es que el paciente pues aprenda a aceptar sus impulsos sexuales o agresivos y a no utilizar el trastorno de conversión como una defensa para pues, justificarse, ¿no? De ciertos comportamientos o acciones. Y otras modalidades incluyen la terapia conductual, hipnosis y pues, la entrevista asociada a fármacos. El trastorno conversivo tiene ahí sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Son muy variados, desde síndromes neurológicos claros, incluso otros síndromes psiquiátricos. Ahora, con la cuestión de los síndromes psiquiátricos, no hay que confundir el trastorno conversivo con aquellos que tienen alteraciones mentales, pero sobre la funcionalidad mental. ¿Cómo es esto? La disociación. Se puede confundir mucho con la amnesia disociativa, por ejemplo. El paciente tiene periodos en los que no recuerda qué estaba haciendo. Y puede venir combinado con el trastorno conversivo. Lo maneja más como mixto, con disociaciones. Entonces, el paciente tanto te puede decir que tiene crisis convulsivas como que tiene periodos en los que no recuerda qué estaba haciendo, o qué pasó, o qué estaba sucediendo. Entonces puede venir mixta la situación y el tratamiento tiene más o menos la misma índole, ¿no? No debe de confundirse con que todos los pacientes están simulando, ya lo comentó el doctor. En estos pacientes no tienen de forma consciente o de forma deliberada ese comportamiento. No debe de confundirse con el trastorno de síntomas, el trastorno por síntomas. El trastorno por síntomas somáticos sí son también algo relacionado al cuerpo, con la corporalidad, pero los síntomas tienen otras características psicológicas distintas. El paciente sufre por el síntoma, no esa situación de la bella indiferencia, ni está tratando de resolver un conflicto interno el paciente mediante el síntoma.
sino que está presente el síntoma y el síntoma genera síntomas psicológicos de forma continua, perseverante, y el paciente tiene características más de tratar de buscarle el alivio o buscar la comprobación, ¿no? Con algunos vimos lo del test de Madison, ¿no? ¿Con quién lo vimos? Madison. Que les di una guía más o menos que ese test es un acrónimo también y que con ese podemos identificar en 15 puntuaciones si el paciente tiene más características de un problema psicológico que el síntoma como tal, ¿verdad? Esa situación ayuda para una descripción más objetiva con el paciente de saber si requeriría una valoración psicológica o una valoración psiquiátrica por los síntomas. Se los comento por qué. Porque el paciente les puede llegar ya con un diagnóstico establecido. Ustedes pueden llegar a tener un control con el medicamento, pero cuando se presenta de forma atípica, que sigue siendo una molestia, el mismo síntoma de forma constante, empiezan a aparecer muchos diagnósticos diferenciales. Fibromialgia, diría uno, siempre se está quejando del mismo dolor en el cuello, con múltiples molestias, ya le di su medicación, la medicación habitual, no hay respuesta, ya pasó el tiempo de recuperación, ha llevado rehabilitación incluso y no hay mejoría. Hay que buscar los aspectos psicológicos, ¿no? Si el paciente tiene múltiples tipos de dolores en una sola área, si el paciente al contrario tiene una situación así como parecida a lo del lupus con la migración del dolor, ¿no? De repente viene porque es el dolor en el hombro, mucho dolor en el hombro, mucho tiempo, y de repente se recupera y luego de repente es el otro hombro. Ya investigaron varias veces y sale todo bien. Se agrega también que el paciente también está buscando constantemente la autenticidad del dolor, que se le reconozca el dolor, más que buscar el alivio del dolor con el médico. Es que nadie me cree, yo le digo, y etcétera. Eso se ve la persistencia en la entrevista. Se ve que el paciente tiene negación de los conflictos interpersonales. Característicamente te dicen, no, yo estoy todo bien, no sé por qué dicen que yo estoy deprimido. Eso no es cierto. Cuando los otros familiares te dicen que tiene un cambio de comportamiento interpersonal bien claro. El paciente, además de eso, tiene las características de que idealiza a un médico nada más, ¿verdad? Solo con ese médico. El paciente te dice que nada ayuda, nada lo hace mejorar. A veces la idealización no es con un médico, es con un fármaco, el complejo B, no sé qué otras cosas, de repente que no tienen mucho sentido que tengan tal efecto. El paciente, aparte de la cuestión de la negación, tiene múltiples conflictos interpersonales claros en el trabajo, con la esposa, condiciones con los hijos, etcétera. Y tiene una singularidad, o sea, no se explica anatómicamente ni se explica fisiopatológicamente. Cumple con esas características de forma clara, y el paciente pues, hay que investigar la cuestión psicológica. Eso es lo que te dice más básicamente el test. ¿Sí? Dudas, son varios trastornos, no solo el trastorno conversivo, pero pueden ir todos, tiene que entenderse la diferencia entre cada uno, son sutiles. Sobre cada uno deberá haber una actuación diferente, ¿verdad? Estos pacientes mejoran mucho, como se lo había comentado, con un médico de cabecera. Un médico de cabecera concienzudo con el paciente. Que no lo discrimine, que no lo estigmatice, que le tome seriedad, pero que le dé el seguimiento de forma regular. Que lo tranquilice y que se lo vaya desprendiendo para que no se vuelva dependiente de servicio. ¿Qué es esto? Llevamos 2, 3 meses bien, es hora de que tu próxima cita sean 2 meses, es hora de que tu próxima cita sean 6 meses. 6 meses, cada 6 meses vamos a estar en tu estado regular. Eso es llevar a un punto en el que realmente empieza a ser más funcional. ¿Sí? Después te vas a enterar que el paciente buscó otras segundas opiniones porque le dijo la comadre, etcétera.
Pero si tú mantienes bien el rapport con el paciente y una buena alianza terapéutica, el paciente vuelve a ti automáticamente y se vuelve a restablecer el nivel de funcionalidad. Esos padecimientos, el problema es con la relación que tienen con los médicos, ¿sí? La relación que se tiene con los hospitales. Y si no se lleva adecuadamente ese tipo de alianza terapéutica, ese tipo de relación médico-paciente, los pacientes se complican por esto. Se complican por indiferencia, por miedos, por estudios excesivos, por estudios invasivos, por terapéuticas no bien aclaradas, ¿no? Luego tienen 5 cirugías abdominales los pacientes por alguna situación de síntomas persistentes y después vienen las complicaciones por las mismas cirugías con el tiempo. Y al final de cuentas, el problema sigue. Bueno, ¿dudas con todo esto? Son pacientes que no les pueden sacar la vuelta, ¿no? Pero hay que saber manejarlos.